Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, bienvenidos entre todos hoy en este encuentro con Jesús. Continuamos en la compañía de Él a través de su palabra, en este encuentro de oración que es el cenáculo, pedido por el mismo Jesús a sus discípulos, para que nos encontremos con Él en la oración y en su palabra, en comunidad, para recibirlo, para estar con Él en sus enseñanzas y también en el compromiso de seguirlo. Esto de la cercanía viene a cuento en relación a lo que es la confianza, que se consigue, se logra, simplemente con el trato, con el cotidiano, con el permanente o periódico, que va generando, va construyendo la confianza a través del conocimiento y del propio trato, de la propia relación, del propio conocerse, irse conociendo. De allí que estos encuentros lo que más nos favorece es precisamente esa cercanía con Él. Y para el caso mío, ese aprendizaje de lo que Él nos dice. Por eso es que el centro de nuestro encuentro está en la palabra. Que no hacemos un análisis ni una meditación ni algo así, un exégesis o una teología, en fin. Lo nuestro es a partir del encuentro con Él en oración, leer su palabra y ver lo que nos dice, lo que nos enseña, lo que nos muestra su palabra. Y en esto estamos. Hemos elegido el libro de los Hechos de los Apóstoles para ilustrarnos, para conocer esa manera de ser, esa manera de ser discípulos, de ser, primero, más que nada, amigo de Jesús, ¿no? Ese que le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos. Y luego el que le escribe, el relator, el redactor, trata de discípulos aquellos que estaban siguiéndolo, ¿no? O sea, que le tomaban en cuenta lo que decía y aprendían y, en fin, tenían un seguimiento atento. Tomaban el carácter de discípulo. No tenían nombramiento. Quizás el nombramiento lo haga el que escribe, ¿no? O sea, el que relata los sucesos, que los menciona como tales, ¿no? O sea, como seguidores, o más que seguidores, ya discípulos, o sea, que ya estaban aprendiendo esa doctrina, ese conocimiento que mismo Jesús les iba dando, y que ellos, que eran los redactores, terminaron siendo los redactores. Digo, terminaron siendo porque la redacción del Evangelio, o sea, la buena noticia, o sea, Jesús, se escribió por los que originariamente fueron sus amigos, sus discípulos, sus apóstoles, y luego quienes escribieron, dieron testimonio escrito de toda aquella instrucción recibida durante los años que estuvieron con Él. De manera que este término de discípulo está más que nada nombrado por los mismos redactores para identificar los grupos que rodeaban o que participaban de la vida también junto con Jesús. Y muchas veces dentro de esos grupos grandes de seguidores
distinguían aquellos que tenían una relación más cotidiana o que Jesús les tenía un trato más particular, más personal, o que directamente el mismo Jesús los había nombrado como más cercanos o que les había dado determinadas funciones que los comprometían a la realización de vida con Él más personal y más real, que otros que por ahí probablemente eran circunstanciales, que podían ser discípulos por un tiempo y después no, o seguidores y después irse a otros lugares, ya que la vida de Jesús y sus enseñanzas se realizan en camino, ¿no? Caminando, se realizan en distintos lugares. Y entonces se entiende que no necesariamente eran todos los mismos los que siempre estaban con él, sino que los que siempre estaban con él eran más reducidos que los que se reunían habitualmente, o cada tanto, o que se iban identificando como tales, ¿no? Entonces, esto viene a cuenta un poco de cómo hacemos esta lectura nosotros de los libros, ¿no? En este caso de los Hechos de los Apóstoles. Y prestamos atención particularmente en estos datos que pone Lucas, que es el que lo escribe, y entonces podemos identificar, ¿verdad?, a los distintos grupos y, y conocer su idiosincrasia, sus modos, muchas veces, ¿no?, que los identifica como tales. Bueno, a todo esto viene a que en el camino también los discípulos van por distintos caminos de distintos países, por distintos lugares, en distintas costumbres, distintas culturas, ¿verdad? Si bien en este libro están detallados los hechos de los apóstoles, en el caso del que estamos leyendo ahora, de Pablo, y de los que estaban en el entorno de Pablo, en el relato que estamos ahora leyendo ya es un lugar, son lugares que él ya había visitado y que ya había evangelizado originariamente, ¿no? Después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando Saulo sale a buscar a los cristianos iniciales, aquellos seguidores de Jesús, para encarcelarlos, sucede ese encuentro con Jesús y comienza él a dar a conocer el gran amor que Dios se había manifestado con él. Y que los discípulos lo reconocen, a pesar de que en aquel inicio él estaba tan en contra, ¿no? O sea, que era tan peligroso incorporar al grupo a alguien que era enemigo, podríamos decirlo, ¿no? Pero la gracia de Dios nos muestra que es el Espíritu el que triunfa. Y por eso es que se incorpora a esos grupos de amigos, grupos de seguidores, grupos de discípulos, grupos de apóstoles. Estos lugares los va a ir ocupando Pablo conforme a su participación. Y así es como también vemos cómo se fue formando de ese pequeño grupo la iglesia. Y entonces, a través de todos hechos que ellos mismos relatan, nos van mostrando la forma en que esas comunidades comenzó a vincularse, a unirse, a vivir y a cumplir con lo que el mismo Jesús les había pedido, dar a conocer al Padre a través del Hijo, muerto y resucitado. Su testimonio. Y que ellos realizaron en sus ambientes, la gran mayoría judíos, yo diría casi todos, porque
eran los que conocían la palabra de Dios. O sea, el resto de las personas no la leían, no la conocían, no tenían idea. Entonces les era muy difícil mostrar la figura de Jesús como Mesías, cosa que para un judío era mucho más accesible, porque todas las generaciones anteriores a esa que estaban viviendo ya habían recibido el mensaje desde la época de Moisés y así sucesivamente a través de la historia de ese pueblo que estaba en la Biblia y que también intervenían distintas grandes personajes como fueron los profetas que le fueron indicando a ese pueblo de una forma muy particular esa presencia de Dios con ellos. Entonces, y así realizar toda la vida que hacían conforme a esos escritos. Por eso es que los discípulos de Jesús les resultó familiar y contactaban con sus conocimientos, con su lectura, la presencia del Mesías, como una revelación real. Y entonces eso era lo que predicaban. Y lo predicaban precisamente a los judíos, primeramente. Ahora, el que tuvo la experiencia de hacerlo fuera de los ámbitos de los judíos era aquel que había salido de Jerusalén y había salido de lo que era todo el territorio de Israel. Se había ido por toda la costa del Mediterráneo, llegando hasta Grecia y todos esos lugares, que si bien eran todos lugares que existía el poder de Roma, ¿no? O sea, tenían una cultura muy comunicada, de manera que los judíos también tenían influencia en todos esos lugares. Y en muchos de los casos estaban instalados las familias y tenían sus lugares de oración que eran las sinagogas. Oración y formación, porque donde leían la palabra y demás. Entonces, ahí era donde los discípulos se dirigían primariamente para que explicarles la realización, ¿cierto?, de la venida del Mesías y de su muerte y resurrección. Que en otros casos era muy difícil a otras personas que no tenían conocimiento de la palabra, de la Biblia, que eran los gentiles. Sin embargo, los gentiles al oírlos sentían esa afinidad en el espíritu y esa unión hacia el amor de Dios y esa manifestación de Dios para todos, y se identificaban con lo que les decían los discípulos de Jesús, pero que primariamente ellos se dirigían en esos ámbitos de oración que eran las sinagogas y aquellos que estaban en el conocimiento de la lectura de la palabra. Bueno, esto ya lo estamos viendo y lo hemos ido constatando en la medida que íbamos leyendo, ¿no? Entonces, fíjense que entraban a una ciudad y en esa ciudad no necesariamente era una ciudad donde todo el mundo era judío, sino que algunos serían judíos, ¿no es cierto? Entonces algunos sí tenían un conocimiento y podían recibir esa palabra con mayor, mayor entusiasmo, con mayor afinidad. Pero el resto también lo hacía, porque no era otra cosa que manifestar la presencia de Dios entre todos nosotros, la manifestación del Salvador, la manifestación de la obra de Dios a través de Jesús. Entonces, en esas ciudades, que eran casi todas gobernadas por el poder político de los romanos, estaban y tenían sus respectivas culturas, que los romanos las respetaban, lo mismo que las llamadas religiones. Ellos, así como respetaban el modo de pensar y su historia y todo el tema social y cultural de cada lugar, incluso los romanos aprovechaban a aprender muchas cosas
incorporar también a su cultura las cosas que veían que eran buenas. Entonces las adoptaban, como en el caso de las mitologías, ¿no? Que toda esa mitología griega que era nombrar como mitos en realidad a dioses, a las cosas a las cuales ellos veían que había una sobrenaturaleza, ¿no? El dios del viento, el dios de distintas características. Entonces había un gran supremo que era el que dominaba todo ese con poder esa situación. Ahí le ponían el nombre del dios. Los romanos a eso les pareció una buena idea y lo único que hicieron fueron cambiarle los nombres. Los griegos lo tenían en griego y los romanos lo llamaban con nombres más bien latinos y con raíces latinas. Pero en el fondo se trataba de las mismas figuras así ideológicas, ¿no? ¿Sabes? Entonces, esa era la forma en que se estaba moldeando la espiritualidad en aquella época. Y entonces ahí comienza a llegar esa noticia de Jesús Salvador, que era a través del testimonio de aquellos directos que reconocían a Jesús muerto y resucitado y como el Mesías. Ahora vamos a ver todas estas ciudades por donde ya ellos había pasado Pablo y algunos colaboradores de Pablo. Y entonces, que después de haber hecho toda esa primera recorrida, habían vuelto a su lugar de punto de salida, que fue Antioquía. En una discusión de Antioquía se planteó la necesidad de ver que haya una reunión en Jerusalén con todos los apóstoles para tomar decisiones de conformación, de sacar las conclusiones que unirían, aglutinarían y conformarían lo que nosotros podríamos llamar una constitución, o sea, constituirían el cuerpo orgánico de la iglesia. Una vez que estaban esos cimientos acordados, porque en algunos casos hubo diferencias, ¿no es cierto? O sea que cada uno con su experiencia aportaba lo que tenía. Por eso es que Pablo, después de haber recorrido todos esos pueblos, insistía en que todos eran hijos de Dios, que no era necesario la circuncisión, porque con el bautismo, la acción del Espíritu Santo nos hacía a todos hijos de Dios. Y Pedro, que era judío, y toda la comunidad de Jerusalén, que eran todos judíos, estaba muy arraigado el tema de la circuncisión. Bueno, precisamente en esa reunión en Jerusalén, Pedro tomó la decisión, entre otras cosas, de indicar que así como se recibía cualquiera la acción del Espíritu Santo, y lo habían recibido ellos también así, no existía ninguna obligación, ni era necesario obligar a nadie, de manera que ellos no tenían por qué hacer una imposición, de manera que eso quedó suprimido, como otras cosas, ¿no? O sea, que salieron a la luz y se discutieron en Jerusalén. Cuando estos primeros conceptos o constitución, digamos, que se produjo ahí en Jerusalén, que se le llamó concilio, reunión, salió Pablo y otros colaboradores de Pablo y otros que volvieron a hacer todo su recorrido. Aquello que habían inicialmente visitado, para afirmar entonces ya ahora constitutivamente las bases para la iglesia, para la comunidad, para que en cada comunidad tuviesen todos un mismo criterio y tuviesen una misma formación y demás.
Entonces estamos en este camino en el que Pablo está reiniciando otra vez aquello que había hecho, pero con ya las constituciones, podríamos decir, de aquel reunión o concilio de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ahora estamos en el capítulo 18, que fue lo último que vimos, y yo voy a hacer una lectura nomás de los últimos. Sí, vamos a tomar un párrafo, los últimos párrafos de ese título, ¿no? Que es la fundación de la iglesia de Corinto, una ciudad importante en la cual él ya había estado, como le dije, ¿no? Entonces acá habla de fundación de la iglesia, de la comunidad en Corinto. Se está haciendo estable algo que antes no lo era, sino simplemente era una visita de Pablo que les contaba la realización de la vida de Jesús y de su resurrección, pero ahora existía algo que era más consistente, que era la propia comunidad la que era testigo de lo que decía, de lo que anunciaba. Bueno, entonces voy a hacer la lectura de la fundación de la Iglesia de Corinto en los últimos párrafos y después vamos a otro título que es Pablo entregado por los judíos a la justicia. Y si llegamos, podríamos leer también vuelta a Antioquía y partida para el tercer viaje. O sea que estamos llegando al fin del segundo viaje con esto, ¿no? Entonces, habíamos dejado en el último encuentro la fundación de la iglesia de Corinto. Entonces, voy a empezar a leer donde dice: entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios, al oír a Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. El Señor dijo a Pablo durante la noche en su visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal, pues tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y permaneció allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Hasta ahí habíamos llegado, haciendo los comentarios propios que ya hemos hecho, ¿no? Pero como para situarnos en el tiempo, como para ver qué estaba pasando en esos, de dónde estaban y demás, ese ambiente que se estaba viviendo. Importante es ver esta visión que recibe Pablo, de que Dios le dice en esa visión: no tengas miedo. Qué importante es el anuncio de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que le avisa, lo que le dice? El Señor le dijo a Pablo durante la noche en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal, pues tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. Estas indicaciones indudablemente eran necesarias, porque claro, Pablo venía con una carga ya de otros pueblos, que venía de pueblo en pueblo, y que venía siendo como perseguido ya, ¿no? Y él estaba consciente de que las cosas se le iban poniendo bastante pesadas. Pero esta visión que tiene y que la da a conocer, y que como la conocemos porque obviamente se la tuvo que contar a todos, y también se la contó a Lucas, que fue el redactor de los Hechos de los Apóstoles, que le incluyeron como cosa importante. Estuvieron todos de acuerdo que eso tendría que estar en este libro. Entonces lo pusieron. Indudablemente importante, ¿cierto?
Bueno, y todos los demás detalles que ya los habíamos visto. Ahora continuamos. El próximo título dice: Pablo entregado por los judíos a la justicia. Qué cosa curiosa que recién acaba de hablar de la fundación de la iglesia en Corinto. O sea que estaba en Corinto. Pero acá lo que nos va a relatar ahora es cómo Pablo es entregado por los judíos a la justicia. ¿Cómo? Estaban en Corinto. Claro, como habíamos dicho ya anteriormente, el trato o el nombre de judío no era referente a un punto geográfico o nacido en alguna ciudad o dependiente de algún país, no tenía relación geográfica. El pueblo judío no es mencionado como un pueblo en relación a un lugar, sino en relación a una familia, a la familia de Judá. ¿No? Todos aquellos que tienen sangre, o sea, el juguito, como se le puede decir, ¿no? Que vienen de esa sangre, esos son judíos. Porque están anotados en el libro que le llaman libro de la vida, que fueron los que se circuncidaron, los que pasaron delante del notario, del que tomó nota. Por eso es que para el judío es tan importante estar anotado en ese libro, para pertenecer a ese pueblo. Entonces el tipo que está anotado ahí ya no es ni argentino, ni de Inglaterra, ni norteamericano, es judío. Esto empieza ya en esta época. Fíjate cómo ya lo nombra Lucas, los distingue de los que eran del lugar, de la zona, o del país, o del ambiente, o de la cultura, sino que eran aquellos que tenían la sangre que había venido, la habían recibido de sus madres, por la forma de pensar, ¿no es cierto? Que era la manera. Por eso es que ellos son considerados distintos, ¿no? No tienen la misma realidad humana que los demás. Por eso, porque tienen el juguito distinto. Bueno, y digo esto porque ellos rechazan la acción del Espíritu Santo, que es lo que Jesús les viene a mostrar. Les muestra el perdón, que no lo pueden entender porque ellos no entienden la acción del Espíritu. No pueden entender el bautismo, porque el bautismo es en el Espíritu. La acción del Espíritu Santo, que nos hace hijos de Dios. Bueno, entonces en esto radica la gran diferencia, ¿no es cierto? Por eso es que el escritor, en este caso Lucas, menciona a aquellos que piensan de aquella manera, son como de aquella manera, a los demás. Bueno, vamos a esto. Pablo entregado por los judíos a la justicia. Siendo Galión procónsul de Acaya. Acá, antes de leerlo todo, voy a hacer una aclaración. Procónsul era un cargo político romano, porque estaban bajo, o sea, procónsul romano. De Acaya, ese lugar. Recién era Corinto, ahora es Acaya. Bueno, aquí comienza lo que estábamos hablando recién. Siendo Galión procónsul de Acaya, se echaron los judíos de común acuerdo sobre Pablo y le condujeron ante el tribunal, diciendo: Este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión, o sea, el procónsul, dijo a los judíos:
Si se tratara de algún crimen o mala acción, yo os echaría, judíos, con calma, como es razón. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y cosas de vuestra ley, allá vosotros. Yo no quiero ser juez en estos asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo ante el tribunal sin que Galión le diera a esto ningún cuidado. Increíble lo que sucede acá, ¿no es cierto? Porque acá Galión, que es el procónsul, podría haber salido en defensa porque era un ciudadano. Tendría que haber, digamos, puesto en orden que no castigaran a un ciudadano. Pero en este caso se estaba tratando de un judío, de alguien que no se consideraba ciudadano, sino de que él tenía otra ley como judío. Y precisamente estos que venían digamos, a aprender o a castigar o a pedirle al procónsul justicia, o según la ley de ellos, Galión dice, yo acá no tengo nada que ver. Es un tema de los escritos de ustedes, son palabras, cosas de ustedes. ¿Qué me vienen a decir a mí? Yo tengo un orden político, un orden social, un orden... Y sobre eso acá no hay nada que tenga que yo que actuar. Al punto tal de que ni siquiera sale en defensa de este hombre que era el jefe de la sinagoga. Parece que lo apalearon de lo lindo. O sea que encima no era gente del lugar, porque si hubiese sido gente del lugar, a este hombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Agarraron a Sóstenes. Tiene un nombre griego. Sóstenes, el jefe de la sinagoga. Y se pusieron a golpearlo ante el tribunal sin que Galión le diera ningún cuidado. Es un tema de los judíos, arréglense ustedes. Vemos entonces la situación de diferencia que plantean aquellos que venían con esas exigencias y pretendían someter conforme a los criterios de ellos. Somos autoridad judía y venimos a arreglar la ley y el procónsul dijo, ¿de qué ley? ¿Qué ley? Acá el procónsul soy yo y las leyes son las leyes romanas, acá no. Es un tema de palabras entre ustedes que me venís a decir. Interesante esta situación porque además de la lógica que tiene, ¿no? A pesar de que intervienen poderes, como así fue también el juicio de Jesús, en el que estaban interviniendo poderes. Pero acá no cabía ninguna duda de que quienes venían a hacer todo este trato de calamidad no venían con razones, venían con la prepotencia de buscar una venganza o algo por el estilo. O sea que no, estaba totalmente fuera de lugar. ¿Se entiende? Porque el que lo escribe no tiene otra opción que ponerle, siendo Galión procónsul de Acaya, se echaron los judíos de común acuerdo sobre Pablo y le condujeron ante el tribunal. Se pusieron de acuerdo los judíos y lo llevaron al tribunal.
¿Ven? ¿De quiénes se trataba? Bueno, o sea que esto no es despectivo, ¿no? O sea, no lo hago con esta distinción con ánimo de ser despectivo, sino simplemente diferenciar de por qué se lo llamaba de esa forma y de por qué cada vez que se utiliza esta terminología se refiere a este tipo de pensamiento, a este tipo de personas que están identificadas con esta identidad, esta manera de pensar, esta forma. Son otros ellos, tienen su ley. Bueno, avanzamos. Otro título. Les recuerdo que estamos en la Biblia de Jerusalén y que cada editor pone entonces los títulos conforme a su criterio y divide en títulos las veces que quiera los párrafos de la Biblia. En este caso, esta interrupción de la lectura y el título la pone la Biblia de Jerusalén, que se hace para que se identifiquen distintos temas, puntos por punto, y se puedan encontrar después. Bueno, acá las perras me están moviendo la cortina. Perdón. Se nota, ¿no? Cuando se mueve la cortina. No hay manera. Y eso que es tarde y que ya tendría que estar durmiendo. Por eso es que vengo a esta hora, estoy más tranquilo. Bueno, continúo, no nos dispersen. Ahí está. Vuelta a Antioquía y partida para el tercer viaje. ¿Sí? Entonces, acá ya están regresando a ese punto de partida que para ellos era Antioquía. Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria. Con él iba Priscila y Áquila. En Cencreas se había cortado el pelo porque tenía hecho un voto. Arribaron a Éfeso y allí se separó de ellos. Entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Le rogaron que se quedase allí más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió diciéndoles: volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y embarcándose marchó a Éfeso. Desembarcó en Cesarea, subió a saludar a la iglesia y después bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo, marchó a recorrer una tras otra las regiones de Galacia y Frigia para fortalecer a todos los discípulos. Bueno, vamos a ver algunos detalles. Dice entonces que Pablo se quedó ahí unos días más. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria. Está indicando todo el camino, ¿no? Eso es lo que está haciendo en el relato, nos va indicando paso por paso las cosas que va haciendo en cada lugar. Se despidió de los hermanos, se embarcó rumbo a Siria. Con él iba Priscila y Áquila. En Cencreas se había cortado el pelo porque tenía hecho un voto. Era nazorio, o nazir, como se le suele decir también en lengua hebrea. El nazorio era la persona consagrado, podríamos decir, que si bien era esa consagración se conoce en otras personas como ya consagrado en el vientre de su madre, o que fueron consagrados en vida en algún determinado momento de la vida
como en este caso se trata de Pablo. Se ve que en un determinado momento, lo más probable haya sido en su conversión, que haya hecho ese voto de consagración. Y consistía en, esto está en la Biblia, ¿no? Los datos de cómo el nazorio debía comportarse y los ritos que debía realizar. Era como la circuncisión, pero era, digamos, como ritual, ¿no? Ese compromiso se tomaba de esa manera. En el caso de que se trataba de criaturas que todavía no habían nacido, como en el caso de Juan el Bautista, también como en el caso de Sansón, otro caso. Y hubo varios, muchos son nazorios. Jesús mismo se lo denominó muchas veces y fundamentalmente en el Evangelio de Lucas se lo nombra como nazorio. Y no quiere decir que era de Nazaret, no, era nazorio, porque era consagrado. Entre las situaciones del consagrado era precisamente no cortarse el pelo, sino tener el pelo largo, y una alimentación muy precaria, muy del desierto, ¿no? Por eso mismo decían que el San Juan Bautista se alimentaba de langostas o de animalitos estos del desierto. Era una alimentación muy básica. Y bueno, también el tema del cabello. Lo mismo que Sansón, que por un ardid, por una picardía, le cortan el pelo. Entonces se interrumpe esa consagración y pierde todos los poderes, digamos, todos los valores, todos los dones que había recibido cuando se consagró. Los perdió. Entonces, toda esa fuerza que tenía Sansón dejó de tenerla. Bueno, y así con otros, digamos, ¿no? Pero acá se trata de que, dice, con él iba Priscila y Áquila. En Cencreas se había cortado el pelo porque tenía hecho un voto nazorio, consagrado. Ya sobre el nazorio lo hemos tratado varias veces. Acá en el libro de los apóstoles aparece muchísimo. Quizás es uno de los libros de la Biblia donde más aparece el tema del nazorio. Y si ustedes lo quieren buscar más en detalle, búsquenlo por palabra, y les van a dar los datos en la Biblia donde están y donde se trata el tema del nazorio en los primeros libros de la Biblia, desde el Génesis. Bueno, ten hecho un voto. Arribaron a Éfeso y allí se separó de ellos, de Priscila y Áquila. Entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Como decíamos, ¿no? El lugar de encuentro, de formación y de oración de los judíos. Y entonces allí era donde la información que había sido prometida a ese pueblo, así como los profetas predicaban a su pueblo, porque los demás un profeta se dirigía a su pueblo judío, no iba a ser profeta de otros, porque no lo iban a entender, porque no tenían los antecedentes. En cambio, los que tienen antecedentes son los que han leído la Biblia, los que tienen conocimiento. Bueno, entonces entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos.
se puso a discutir por lo que venimos ya dándonos cuenta, ¿no? O sea, las discusiones se planteaban más que nada en el discernimiento. Unos se sujetaban a la ley porque era el beneficio del que tomaba nota, ¿sí? Y tenía bajo su poder a todos aquellos que estaban anotados, y otros que no, que iban por la acción del Espíritu. Entonces se piensan diametralmente distintos, diametralmente. Por eso es que también hay un pasaje de la Biblia muy curioso en el que Jesús le dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice que los judíos le preguntaron: ¿y quién es mi prójimo? Es típico, típico. Porque el judío no reconoce a otro. Los otros, nada que ver. Es como que ellos sí, ellos son, los demás no son. ¿Eh? ¿Cierto? Bueno, y piensan de esa forma porque no tienen espíritu. Pues si tuviesen espíritu lo reconocerían al otro, lo amarían. No preguntás quién es mi prójimo, ya lo tenés en el sentimiento, lo tenés reconocido en tu espíritu. Pero ellos no, ellos se separan, al contrario, se separan. Nosotros, ustedes para allá, nosotros para acá. Porque acá tenemos la promesa, porque acá tenemos los mangos, tenemos la plata, tenemos la comida, tenemos todos los bienes, todo eso que lo tenemos prometido, y cuando nosotros nos anotamos acá, ligamos acá, entonces listo. Me tengo que quedar acá, esta es la ley. Si vos te vas de acá, ya no comés en esta mesa. ¿Entendés? Entonces, ya la cosa no pasa por el corazón, no pasa por el espíritu, pasa por la panza. ¿Entendés? Pasa por la conveniencia, es lógico. Son los mangos. Bueno, y entonces rechazan la acción del espíritu, esa conveniencia. No pueden tener prójimo. Son otros, esos no son de los nuestros. No soy yo. No vengas a molestar acá. Los que tenemos los papeles somos nosotros. Los demás no existen. Esta es la idea. Entonces, en ese rechazo en el espíritu tiene unas conductas muy propias de aquellos que se separan, que viven separados. Y pareciera que son perseguidos, pero no son perseguidos, ellos se apartan. ¿No? O sea, no tienen trato, no son criados con prójimos, no tienen prójimos, no reconocen al espíritu. Es terrible. Bueno, pero sucede. Yo no voy a cambiarles el modo de pensar. Simplemente quiero decirles que el amar a Dios y amar al prójimo no deja de ser judío, ni más judío ni menos judío. ¿Se entiende? O sea, como si yo fuera más argentino si amo al prójimo que soy menos argentino. No. Mi responsabilidad es con todos los ciudadanos tener el mismo trato. Y lo reconozco como prójimo, como hijo de Dios. Bueno, esta es la gran diferencia. Que no lo hacemos nosotros. Yo lo que trato de explicar simplemente son mostrar la realidad. La realidad es del que se separa, del que vive apartado, del que por qué no quiere estar acá, del por qué no reconoce al prójimo. No, vos estás afuera. Bueno, continúo. Arribaron a Éfeso y allí se separó de ellos.
entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Le rogaron que se quedase allí más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió diciéndoles: volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Curioso. Utilizamos mucho esta frase, ¿no? Si Dios quiere. Ya en aquella época Pablo lo usó. Volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y embarcándose, marchó de Éfeso. Acá esta palabra, si Dios quiere, no era un saludo, sino una demostración de fidelidad a un pueblo que se consideraba fiel a Dios, como el pueblo judío, ¿no? Pero estaba esta fidelidad comprometida desde el Espíritu, no desde la ley. O sea, no sabía si iba a volver. Si Dios quiere. Eso está a la voluntad de Dios, está en el Espíritu. Si Dios me dije que vuelva, vuelvo. Volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y embarcándose marchó a Éfeso. Desembarcó en Cesarea, subió a saludar a la iglesia y después bajó a Antioquía. Yo acá no puedo dar demasiados datos porque no tengo datos geográficos, como para decir en qué lugar estaba ubicada la asamblea, digamos, la iglesia. Sí, que fue especialmente porque subió, ¿no?, a saludar a la asamblea, a la iglesia. O sea, aquellos que ya estaban constituidos como comunidad, donde él ya había estado y estaba conformada. Entonces eso dice que subió a la iglesia. Y después bajó a Antioquía, como diciendo, fue otra vez al llano, fue a la ciudad, a todos. Después de pasar allí algún tiempo, marchó a recorrer una tras otra las regiones de Galacia y Frigia para fortalecer a todos los discípulos. Todos los discípulos. No dice todos sus discípulos. El que relata, que es Lucas, no pone para fortalecer a todos sus discípulos, no, a todos los discípulos. O sea, como nosotros nos consideramos discípulos, a todos los que siguen a Jesús, que se habían hecho seguidores de Jesús a través de el conocimiento que les había dado en esos primeros viajes Pablo. Bueno, entonces desembarcó en Cesarea, subió a saludar a la iglesia y después bajó a Antioquía. Después de pasar allá algún tiempo, marchó a recorrer una tras otra las regiones de Galacia y Frigia para fortalecer a todos los discípulos. Otro título. Tengo muy poquito tiempo, lo voy a leer solamente, porque no me queda tiempo. Ya estaría en condiciones de despedirme. Mejor sí, me voy a despedir para no hacerlo tan rápida la lectura, ¿cierto? Dejamos entonces aquí y ya nos queda un título que sería Apolo, un judío llamado Apolo. Eso lo dejamos para el próximo encuentro. Y ya después entramos en el capítulo 19. ¿Sí? Quiero adelantarles que voy a enviarles una breve descripción o una carta leída, escrita y leída por el patriarca de Jerusalén, donde explica el cenáculo. Nos enseña lo que es el cenáculo y el porqué del cenáculo y la historia del cenáculo y el valor del cenáculo y todo, que
a partir de una explicación, digamos, más genérica, más amplia, una explicación pastoral, de pastor a todas las ovejas, su mensaje central es el cenáculo, el lugar, pero en realidad más que el lugar es la comunión, lo que nos explica acá el obispo, el patriarca Pier Battista Pizzaballa, que es el patriarca de Jerusalén. Les pongo ahí un videíto que es muy ilustrativo, muy valioso, breve. Por eso que también vamos a resumir esto y ya nos despedimos. Gracias. Muchas gracias y bendiciones. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebido.